crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Tiempo de Cuaresma. Mensaje de Monseñor Javier de Río Alba para esta tercera semana de Cuaresma. Queridos amigos y amigas, entramos en la tercera semana de Cuaresma, este tiempo de gracia que Dios nos regala para prepararnos para la Pascua, y quisiera invitarlos a retomar ese mensaje tan bonito que el Papa Francisco ha emitido justamente para este tiempo de Cuaresma. Mensaje que, como decíamos hace un par de semanas, el Papa ha escrito en torno a una cita del Evangelio de San Mateo que nos transmite esta frase del Señor Jesús, que dice así: al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Es una profecía que hace Jesús sobre aquello que pasará con la humanidad en el transcurso del tiempo, en el transcurso de los siglos, y que ciertamente el Papa también nos invita a ver en nuestro alrededor cómo esto puede estar sucediendo en nuestra generación. Nuestro Señor Jesús dice esta frase y anuncia que surgirán lo que él llama falsos profetas, que el Papa Francisco ahora denomina encantadores de serpientes. Es decir, en la medida en que el ser humano pasa por momentos de dificultad, de tribulación, anuncia Jesús, vendrán unos falsos profetas que querrán hacernos creer que la felicidad se puede encontrar quitándonos, por ejemplo, el sufrimiento o dejando de obedecer a la misma ley de Dios. Y el Papa Francisco, actualizando estas palabras de Jesús a nuestra generación, nos presenta aquellos falsos profetas de nuestros tiempos. Y nos dice así, por ejemplo, el Papa: ¿cuántos hijos de Dios, cuántos cristianos, cuántos católicos se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo? Ojo, primer dato. Esos falsos profetas que nos ofrecen la felicidad a través de un placer momentáneo, que se confunde con felicidad cuando en realidad no es felicidad, porque la felicidad es algo que perdura, el placer momentáneo desaparece. ¿Cuántos hombres y mujeres, nos sigue diciendo el Papa, viven como encantados por la ilusión del dinero que al final termina haciéndolos esclavos del lucro o de intereses mezquinos? Y también, continúa el Papa, ¿cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y terminan presos de la soledad? Estos tres aspectos entonces que nos proponen los falsos profetas: el placer, el dinero, el tener, y el egoísmo, la autosuficiencia, el pensar solamente en el yo, que los demás, mi relación con los demás esté en base a aquello que los demás pueden aportarme a mí, sin yo aportar al resto. Pero también el Papa nos habla de estos falsos profetas, como les he dicho, que le llaman encantadores de serpientes, y también llama charlatanes. Y estos charlatanes, que nos dice el Papa, que engañan sobre todo a los jóvenes a través de la droga, a través de relaciones de usar y tirar, o sea, relaciones momentáneas, sin establecer vínculos efectivos de largo plazo. Estafadores, dice el Papa, que no solo ofrecen cosas sin valor, sino que quitan lo más valioso, que es la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. En este contexto, el Papa nos invita a aprovechar este tiempo de Cuaresma para entrar en nuestro corazón y discernir, es el verbo que usa el Papa, nos invita a discernir quiénes de estos falsos profetas pueden estar cercándonos, quiénes de estos encantadores de serpientes o charlatanes que usan a veces medios de comunicación, las nuevas tecnologías, que a veces se introducen en los colegios, en las universidades, en círculos culturales o artísticos, y a través de estos medios quieren alejarnos de Dios. Y el Papa nos dice esto: cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel superficial, sino a reconocer qué cosas son las que nos apartan de Dios y qué cosas, en cambio, son aquellas que nos introducen en una nueva relación con Dios, que es la única capaz de asegurarnos una verdadera felicidad.
Aprovechemos pues esta tercera semana de Cuaresma para reducir un poco esta velocidad en la que andamos normalmente todos, por tantas cosas que hacer. Tratemos de reservar algunos momentos para meditar, para poder entrar en nosotros mismos y pensar a ver qué cosa me está alejando de Dios, qué es aquello que en realidad me impide ser feliz. ¿Dónde están estos falsos profetas que me engañan, que me han ofrecido tanta forma de felicidad y cuando he ido detrás de ellos, al final he terminado triste y he terminado peor de lo que estaba antes? No nos quedemos en lo superficial, tomemos en peso nuestra vida y sobre todo tomemos en peso este tiempo de Cuaresma que Dios nos regala para prepararnos, para celebrar bien la Pascua, en la cual podremos disfrutar de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestros pecados y sobre nuestra muerte. Amén. Muchas gracias. Esta es una producción del Arzobispado de Arequipa y este medio de comunicación.